Nazismo, presentado por Raúl Castro y el estudiante Andrei Pérez. ¿Cómo has estado, Andrei? Bien, Me da gusto. A tu pensamiento, ¿consideras que los nazis hicieron bien para la historia? en temas de aportes de tecnología, considero que sí, el nazismo tenía grandes científicos tanto en Nuremberg, Kolin, Dortmund, eh, Schalke. Considero que en aportes científicos hicieron bastante, pero en el legado sobre temas de racismo y superioridad hicieron bastante mal a la humanidad. Eso es cierto, Andrés. Y también de teorías conspiranoicas en los centros de concentración. ¿Piensas que sí experimentaban cruelmente con las personas o nada más son creepypastas que encontramos en YouTube? Sí experimentaron. El doctor Goff Maffet experimentaba en los campos de concentración con diferentes tipos de niños judíos tratando de buscar curas para enfermedades. Ese mismo doctor hace el primer glosario del cuerpo humano bastante bien detallado, que después agarran los americanos y lo bautizan como de ellos. Hicieron experimentos de todo tipo, desde lámparas con cuerpo humano, jabones, inyecciones letales que sirvieron para diferentes guerras biológicas en la posterioridad. Implementaron el gas y el agente naranja, ellos fueron los primeros, y diferentes cosas que pasaron en los campos de concentración que ayudaron al día de hoy en aportes científicos, pero a la vez hubo mucha gente que sufrió. Y estos aportes científicos al día de hoy no se les acredita tanto por lo mismo, ¿no? De Sí, que eran nazis. sí, Se obviamente. les considera más a los americanos. Sí, no puedes decir que un aporte fue nazi estando en América Latina y más que nada en Norteamérica. Está muy mal, sí, porque te roba los derechos de autor de los diferentes apartes o avances científicos que se lograron hacer del 33 al 45, pero esa misma fuga de cerebros se dio y ayudó bastante a la humanidad. Llegamos a la luna, diferentes aportes al cuerpo humano, se desarrollaron diferentes tipos de vacunas y miles de aportes científicos que ayudaron. Es una lástima que no se les dé el crédito a los doctores nazis de los campos de concentración, pero considero que sí, por el simple hecho de ser del régimen nazi, nunca se les va a dar el término, ni tampoco otros doctores famosos que también tuvieron sus distintivos aportes a la humanidad. Entiendo. Y si no hubieran parado los nazis, si no hubieran parado Hitler, ¿cómo vería la historia el día de hoy? Supongo que sería mal visto por los países capitalistas hablar sobre términos de nazi. Como el día de hoy se ve muy mal que en un país capitalista se adoren privilegios chinos o privilegios norcoreanos. La historia siempre nos ha dicho que dependiendo del punto de vista son los tipos de criterios que se dan. Pero el mundo seguiría siendo igual, así como fue igual en tiempos de posterioridad después de la guerra. El mundo hubiera sido igual con o sin nazismo y no hubiera habido tantos cambios realmente. Solamente una Alemania que estaría bloqueada del mundo como lo hoy está Rusia debido a una guerra. De ahí no creo que haya cambiado demasiado. Y Hitler era un gran conocedor, ¿no? Porque para planificar planes, estadísticas de invasión y que se tuvieron que unir varios países para poder derrotarlo, porque si no hubiera sido un desastre. Es curioso ver cómo le dan el mérito siempre a Hitler cuando la verdad es que no tuvo nada que ver. Los que tomaban las decisiones militares eran Guderian, Rommel, diferentes mariscales de campo nazis que estaban implementados en la guerra. Y Hitler, el único atributo de la guerra que se le da es cuando invaden por el bosque de las Ardenias, envolviendo en un movimiento de pinza a los aliados. Esa fue la única táctica de guerra realmente creíble. Después, otro tipo de estrategias de Hitler no creo que hayan servido. Para mí tiene más justificación Steiner y Guderian que Hitler en la guerra. Y si los nazis o Hitler, aunque no hubieran estado, pues si Hitler, otro representante nazi, no hubieran existido, ¿hubiera sido diferente o hubiera salido otro a gobernar Alemania?
Creo que Hitler entra de pura suerte al partido nazi y con o sin él se iba a desatar tarde o temprano una guerra en contra del Ejército Rojo por el gran resentimiento que tenían algunas personas en Alemania posguerra. Creo que una persona que hubiera estado, como te decía, considero que con o sin Hitler se iba a desatar una guerra. El más cercano que creo que haya seguido los pasos de Hitler, considero que era Himmler o el mismo Goering, que a mi parecer eran los que tenían la filosofía nazi más plantada, y sobre todo también Rudolf Hess. Hitler creo que era más un orador que un líder realmente, y tarde o temprano otro hubiera tomado su lugar con o sin él. Por algo la Operación Valquiria en el 44, en el cual se decapitan a muchas personas por intento de tomar el poder en el Reichstag. Entiendo, André, entiendo. Y si... bueno, Alemania cometió el error de invadir a Rusia en invierno. Si Alemania no hubiera tomado esa decisión y hubiera invadido a Rusia en otro momento, ¿crees que sí la haya podido conquistar o una parte de ello? Alemania invade en junio, en el cual no había nieve. La operación Barbarroja se da en junio, no en invierno. Lo malo de junio es que la Unión Soviética presentaba diferentes pueblos áridos distribuidos muy lejanamente. Cuando llegan al pueblo de Ekaterimburgo, o el día de hoy en Rusia, empieza la temporada del Ashmitna, que son lodos interminables en el cual la maquinaria ya no puede pasar, y posteriormente viene lo que tú me dices, el invierno. Rusia es muy vasta. Napoleón incluso se quedó a puertas en Leningrado años antes de que lo pudiera conquistar, y creo que Hitler tuvo también esa equivocación de no poder mandar maquinaria adaptada para inviernos y otoños largos en la Unión Soviética. Considero que el momento más importante es diciembre, cuando a escasos metros de Moscú el general Paulus decide desviarse hacia el norte sin ningún tipo de antecedente o ningún tipo de orden establecida directamente desde Hitler, en el cual le da el tiempo necesario a la Unión Soviética para preparar la defensa de Moscú para que evitaran llegar hasta Stalin. Y creo que el momento también más importante es cuando destituyen a Nikita Khrushchev del cargo y entra el general Yuri Zhukov. Y bueno, cuando ya los nazis se encuentran ya están rendidos y Hitler está en su búnker, ¿crees que en realidad sí se tomó la decisión de suicidarse o escapó a América del Sur? Es imposible que haya escapado. Todos los generales nazis de ese momento que estaban intentando escapar la tenían muy complicada. Incluso Göring, lo más lejos que llegó eran a 15 minutos de Berlín. La ciudad ya estaba realmente rodeada tanto de divisiones estadounidenses como divisiones soviéticas. Incluso el general Eisenhower, el general Patton, todos estaban ahí ya en limitaciones en Moscú para ese entonces. Berlín. Y creo que era imposible escapar. Creo que lo más seguro es que Hitler se haya suicidado, pero el cuerpo haya sido muy bien quemado, muy bien escondido para que no fuera a dar en un museo raro de Moscú, como él decía años posteriores a la guerra. Bueno, muchas gracias, André, por tu tiempo. Que tengas un lindo día. Gracias.